El capítulo de hoy es el capítulo 1 de Maurice Dove, que es el capitalismo. Nos interesa que puedan entender dos o tres ejes esenciales. En principio yo podría hacer una explicación simple o simplista, sería simplista en lo correcto, y decir que básicamente el capitalismo es un modo de producción. Bien. En esencia, la explicación de Dove hace eje o tiene como nudo más importante la formulación de Marx, y Marx en sus teorías habla justamente de un modo de producción. ¿Cómo definiríamos nosotros de manera coloquial y coherente con lo que Marx dice? Bueno, básicamente un modo de producción es el conjunto de las relaciones y las maneras y los modos y las prácticas en que las personas se reúnen, se juntan y se relacionan para producir los bienes necesarios a una sociedad. ¿Sí? Entonces yo voy a tomar la definición escrita, y su modo de producción son los medios de producción que pertenecen a los capitalistas que constituyen una clase distinta de la sociedad. Esa es la definición del modo de producción capitalista que está escrita en el texto. Repito, modo de producción son los medios de producción que pertenecen a los capitalistas que constituyen una clase distinta de la sociedad. Esa es la definición justamente de modo de producción capitalista. Entonces yo tendría que entender primero qué es un modo de producción para poder entender qué hace distinto al modo de producción capitalista del resto de los modos de producción. Básicamente, Marx hizo hincapié en tres modos de producción. Después usó, o de alguna manera, en alguno de los que podríamos decir sus bocetos, o sea, sus manuscritos no editados, y que después, si se editaron de alguna manera con el consentimiento de otros, no con el de él. Había trabajado otros modos de producción en los cuales él estaba investigando en realidad. Pero los tres modos de producción en los cuales se hace hincapié es el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista. ¿Qué es lo que hace que cada uno de estos sea un modo de producción? Bueno, vayamos al origen de cómo emerge un modo de producción. Sí, bueno, básicamente las personas se unen por la necesidad. O sea, necesitan comer, necesitan vestirse, necesitan un lugar donde vivir. De esa manera se asocian, se unen y comparten para poder obtener esos bienes o esas cosas que necesitan, cubrir esas necesidades, sería más correcto. Entonces, nos juntamos, nos reunimos, nos relacionamos, sería lo concreto, para cubrir nuestras necesidades. Esas relaciones se llaman relaciones sociales. Entonces, esas relaciones sociales que establecemos para poder cubrir nuestras necesidades, son relaciones sociales de producción, porque justamente nos relacionamos para producir una serie de bienes. ¿Cuáles son esas relaciones de producción? Bueno, en diferentes sociedades hay diferentes relaciones de producción. Sin embargo, en una sociedad, en cada una de estas sociedades, hay relaciones de producción que son dominantes, o sea, las que son, de alguna manera, masivas, podríamos pensarlo, pero además de eso son las que producen el bien más importante, o las que tienen mayor intensificación de ese uso de relaciones. Ahora vamos a ver justamente a qué nos referimos. Entonces, por ejemplo, una de las primeras relaciones de producción que se encuentra, o en las que trabaja Marx, es la esclavitud. ¿Por qué? Porque de esa manera el amo, ¿sí?, al tener esclavos, hace que el esclavo produzca y se queda con el total del producto que el esclavo genera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación de producción? La relación amo y esclavo. Entonces, cuando los sujetos generan relaciones de producción, no lo hacen solamente entre dos personas, no es que solamente el amo y el esclavo me alcanza para producir un bien. Yo lo que necesito para producir un bien no solamente son relaciones de producción, sino necesito medios para producir esos bienes de las necesidades que nos dieron origen a esta explicación. Entonces yo necesito comida, necesito ropa, necesito un lugar donde vivir. Bien, entonces genero relaciones, pero esas relaciones van a tener que hacerse de medios para producir esos bienes, ese hábitat o esa vestimenta. Entonces, existen medios de producción, o sea, medios para producir o para cubrir, o sea, por medio de la producción, cubrir esas necesidades. ¿Qué son los medios? Básicamente, en el lenguaje coloquial podríamos decir que son las herramientas, en principio.
Luego podemos decir que son las maquinarias, que en realidad cumplen lo mismo, o sea, cumplen la misma función. La particularidad es que en diferentes sociedades, estos medios de producción tienen diferente carácter de propiedad. O sea, en algún caso le pertenecen al amo, en otro caso le pertenecen al campesino, en otro caso le pertenecen al capitalista. ¿Sí? Pero volviendo hasta acá, eso no nos sería el eje más importante, sino básicamente que existen medios de producción. Por ejemplo, la tierra es un medio de producción. ¿Sí? Y en algún momento la tierra es de los campesinos, de la comunidad indígena, es del amo, del conquistador, en algún momento es de un pequeño productor agropecuario o de un gran productor sojero. ¿Sí? Entonces, la propiedad, de alguna manera, no determina en sí, pero básicamente la que siempre sigue siendo medio de producción es la tierra, los que siempre siguen siendo medio de producción son las herramientas, la tecnología, el conjunto de las relaciones sociales y los medios de producción, ¿sí? También constituye lo que Marx llama las fuerzas productivas. O sea, esa suma de los medios y de las relaciones de producción hace a las fuerzas productivas. ¿Por qué a las fuerzas productivas? Porque básicamente las fuerzas productivas es el momento histórico en el cual un objeto o algo, ¿sí?, tiene un uso determinado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en un momento determinado yo necesito un arado y en otro momento determinado de la historia me basto con una azada. Tiene que ver con ¿qué? Con las necesidades que hay que cubrir. Con una azada yo puedo quizá alimentar a mi familia, alimentar a una parte de la tribu, alimentar a una parte de la aldea. Pero quizá cuando la producción es masiva y la población creció y, por ejemplo, apareció la ciudad como desarrollo sociocultural, yo necesito una producción mayor. ¿Por qué? Porque las necesidades son mayores. Entonces aparecen ciertas innovaciones en los medios de producción, llámese en las herramientas, también se puede pensar en términos de tecnología, pero lo importante es que eso lo que implica es un desarrollo de las fuerzas productivas. No solamente porque esos medios de producción producen más que los anteriores, sino porque además de eso, el sujeto que va a manejarlo también debe tener una mayor capacitación o una distinta, no mayor, una distinta preparación para ese bien. De ese modo, y no lo dice Marx, esto lo digo yo, habría que pensar que no hay sociedades más o menos desarrolladas, sino que hay sociedades que en virtud de sus necesidades generan un progreso o generan otro progreso, el que les es necesario para cubrir sus necesidades. De esa manera, quizá haya sociedades con mayor desarrollo, por ejemplo, del control del agua, y hay otras sociedades donde hay un mayor desarrollo del uso de los fertilizantes. Es decir, bueno, una es más desarrollada que la otra. No, la que controla el agua es justamente porque deben ser sociedades donde llueve menos. Entonces necesita un mejor control del agua. Y donde hay mayor grado de uso de fertilizantes, ¿es solamente porque les interesa una producción intensiva de la tierra? No, porque además de eso, quizá lo más seguro es que la tierra no sea tan fértil o tienda a perder fertilidad con facilidad. Entonces yo tenga que hacer un desarrollo mayor de las fuerzas productivas en torno a la utilización de fertilizantes, ya sea por abono de animales, restos de comida, no importa, estamos hablando no en el tiempo, sino justamente de cómo las sociedades van organizando el uso de estos medios de producción, de nuevas relaciones o distintas relaciones de producción, para obtener o cubrir sus necesidades. Entonces, el conjunto de estas relaciones de producción y de medios de producción y de las fuerzas productivas, le falta una sola cosita más, que es el trabajo, y que es nudo de la explicación de Marx. O sea, nada es sin el trabajo. O sea, un arado por sí mismo es un arado, ¿sí? O la tierra por sí misma es tierra. La diferencia es que si yo imprimo trabajo en la tierra o yo imprimo trabajo en el arado, lo que voy a encontrar es una producción. Entonces, lo único que va a generar, y esto es como un concepto esencial de Marx, lo único que genera riqueza es el trabajo. Entonces, cuanta mayor impresión de trabajo tiene un objeto, mayor
riqueza acumuló. Por dar un ejemplo que suelo usar, cuando uno sale de la escuela primaria y quiere buscar un trabajo a los 13 años, le van a pagar muy poco, básicamente porque lo que sabe hacer es muy poco. Si uno sale de la escuela secundaria y busca un trabajo, le van a pagar mejor que si saliese de la primaria, pero no como si se hubiese egresado de una universidad. ¿Por qué? Porque el grado de trabajo acumulado que tiene cada uno de esos sujetos es distinto, o sea, es mayor en proporción al grado de educación que tiene. No es que uno cobra más o cobra menos en virtud de que estudió más o estudió menos. No, en realidad es la cantidad de trabajo acumulado que tiene ese sujeto, que es el sujeto mercancía. O sea, acá es un concepto súper importante para Marx, el trabajador es una mercancía que se vende en el mercado, lo que vende es su fuerza de trabajo, o sea, su capacidad de hacer, y obviamente en cuanto mayor, en tanto mercancía, ¿no? En tanto mercancía, cuanto mayor trabajo impreso tiene su condición de persona, más caro es su trabajo, o sea, su fuerza de trabajo. O sea, yo soy más caro que una maestra y la maestra y yo somos más caros en algunos términos que un albañil. ¿Por qué? Por la cantidad de trabajo impreso, ¿sí? De acumulación de trabajo que hay en nosotros. O sea, yo ahora estoy trabajando, por lo tanto estoy produciendo. Si estoy produciendo, lo que estoy haciendo es produciendo conocimiento, por lo tanto acumulando trabajo en todos ustedes. Se supone que cuando termine la clase, ustedes tendrán más trabajo acumulado que cuando comenzó la clase. De esa manera, como toda mercancía, o sea, yo recibo una tabla, más fácil, recibo un tronco, lo convierto en una tabla. Entonces tiene trabajo impreso. Yo recibí un estudiante que no entendía qué era una relación de producción, ahora sabe qué es una relación de producción, o debería saberlo. Entonces, ese proceso es el proceso de acumulación del trabajo. De esa manera yo voy acumulando trabajo en el objeto mercancía, ¿sí? Que cuando llegue al mercado será más caro, ¿sí? En torno, o tendrá un valor mayor en torno a la cantidad de trabajo acumulado que posee. Entonces, el conjunto de las relaciones sociales de producción, de los medios de producción y de justamente las características que tiene el trabajo o la mercancía trabajo, la mercancía fuerza de trabajo, nosotros constituiremos un modo de producción. El modo de producción es, o sea, esta parte que nosotros explicamos es la estructura económica del modo de producción. Y acá otra frase que no está en el texto, pero que es válida recordar de Marx. Marx dice, el ser social determina la conciencia. ¿Qué significa el ser social determina la conciencia? O sea, la manera en que las personas viven en su cotidiano, ¿sí? Determina la manera en que piensan. Por lo tanto, si yo puedo explicar, como explicamos hasta acá, la estructura económica de un modo de producción, la estructura mental, cultural, social de ese modo de producción será espejo y reflejo, ¿sí? De esa estructura económica. Lo que Marx llama la superestructura jurídico-legal es resultado de la estructura económica. ¿Sí? Profe, no entendí absolutamente nada. Bien, vamos a dónde estábamos. ¿Cuál era el modo de producción en principio que habíamos tomado como ejemplo? El modo de producción esclavista. Entonces, si la estructura económica del modo de producción esclavista impone relaciones de producción entre amo y esclavo, ¿cómo será la superestructura jurídico-legal? Será una superestructura jurídica legal que lo que establece que es legal tener esclavos y que el amo tiene una obligación, por ejemplo, de darle de comer y de vestirlo al esclavo, que puede matarlo solo en ciertas condiciones, que se dan una serie de castigos dependiendo de cuál será la falla o el error o el crimen que ha cometido el esclavo, se le darán 30 azotes, 40 azotes, 50 azotes, sin comida, pan y agua, dependiendo cuál es el castigo, dependiendo de cuál es el error, el crimen cometido. De esa manera yo establezco, ¿sí?, una estructura jurídico-legal. Pero esa estructura jurídico-legal no es un invento, sino que es resultado de las relaciones económicas, de la estructura económica. Eso significa que las leyes hoy en el presente no son resultado de las leyes mismas, sino que son resultado de la estructura económica en la que vivimos.
Hoy hay leyes que prohíben la esclavitud. ¿Por qué? Porque la estructura económica determina trabajo libre asalariado. Que ustedes salgan al mercado libremente y vendan su fuerza de trabajo. Si se la compran a fuerza de trabajo, ustedes obtendrán dinero para cubrir sus necesidades. Si no la compran, esperarán al momento en el que el mercado demande las condiciones de trabajo que ustedes ofrecen. Esa es la lógica del mercado. Es como si yo estuviera vendiendo papas, o sea, yo quiero vender papas y me encuentro con que puedo abrir o puedo no vender la cantidad de papas. Si no logré vender la cantidad de papas, mañana venderé las papas que sobraron. ¿Sentido? O sea, yo hoy ofrezco 3 bolsas de papa, no las logré vender, mañana venderé las que quedan. Yo hoy ofrezco mi fuerza de trabajo para venderla, si puedo la compro, me la compran, y si no, mañana seguiré buscando trabajo. Esa es la lógica del mercado. En esos términos, el trabajo de ustedes y el mío es mercancía. Entonces, partimos de la idea de que hay otras sociedades, ¿sí? Otros modos de producción donde se extrae algo que se llama plusvalía. Ahora después lo vamos a ver. Entonces, la relación que es estructurante de un modo de producción es la que determina cómo conocemos al modo de producción. Entonces, si la relación más importante es relación amo y esclavo, el modo de producción será un modo de producción esclavista. Si la relación estructurante es la de el señor feudal y el feudo que posee, el modo de producción se llamará feudalismo. ¿Sí? Si la relación dominante es la relación del capital con el trabajo, básicamente el modo de producción se llama capitalista. Por lo tanto, lo que estructura las relaciones sociales de producción en el capitalismo es el capital. Ya esto lo hemos comentado en otro momento, pero es válido decir. Entonces, para Marx, ¿sí? Un mismo objeto puede cubrir dos naturalezas dependiendo en qué parte de la relación social se encuentra. Esto es como matemática, pero bueno, ahora hay que aplicarla a los términos sociales. Entonces, el dinero es dinero si yo lo uso para cubrir necesidades. O sea, lo que está en mi billetera, voy y compro, eso es dinero. ¿Sí? El dinero compra mercancías. Sin embargo, el dinero se puede convertir en capital, básicamente cuando el dinero entra en el circuito de la producción. ¿Cuál es la virtud de eso? Que justamente de esa manera el dinero, ¿sí?, lo que hace es producir ganancias, o sea, producir más, ¿sí?, que lo que era naturalmente. Yo tengo 1.000 pesos, compro una máquina, la máquina me hace producir más que 1.000 pesos. Por lo tanto, esa máquina demuestra justamente que mi dinero no era dinero, sino que era capital. ¿Sí? Entonces, en esa estructura, el capital es determinante porque el capital es capaz de comprar medios de producción, ya sea maquinaria o tierras. El capital es capaz también de comprar el trabajo de todos ustedes cuando van al mercado, e incluso el mío. Entonces, ¿qué es lo que compra el trabajador, el capitalista al trabajador? Básicamente le compra su trabajo, pero lo que le paga es su fuerza de trabajo. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Supongamos que al trabajador, al obrero, le pagan 200 pesos por todo el día. El trabajador acuerda trabajar 10 horas por 200 pesos. Produce sillas. Entonces, cada silla, cuando está acabada, vale 100 pesos. Entonces, trabaja 1 hora, produjo 100 pesos. Trabaja 2 horas, produce 200 pesos. Trabaja 3 horas, produce 300 pesos. Si trabaja 10 horas, produce 1.000 pesos. Pero el trabajador cobra 200 pesos. Entonces, lo que Marx analiza es que ¿cuánto tarda el trabajador en producir los bienes necesarios para su reproducción? Tarda 2 horas. ¿Sí? En 2 horas, el trabajador ya obtuvo los bienes necesarios para su reproducción. Entonces, ya generó suficiente valor como para comer. Porque si a mí contrataron por 200 pesos, y yo por 200 pesos me alcanzaba para comer, por lo menos por hoy,
al trabajar 2 horas era suficiente. ¿Por qué trabaja las otras 6 horas? En las otras 6 horas lo que produce es un plus de trabajo, un plus de valor. O sea, produce más valor que el necesario para cubrir sus necesidades. Recordemos que arrancamos diciendo que las personas trabajan para cubrir sus necesidades. Entonces, si yo trabajo para cubrir mis necesidades y con 2 horas ya cubrí mis necesidades, ¿por qué trabajo las otras 6 u 8 o la jornada completa? Básicamente porque en la relación capitalista de producción, el capitalista compra mi trabajo durante 10 horas. Vuelvo a repetir, pero lo que paga es la reproducción de mi fuerza de trabajo. Y yo por 200 pesos alcanzo a reproducir mi fuerza de trabajo. La reproducción de la fuerza de trabajo tiene 3 partes. Lo que se conoce como reproducción de la fuerza de trabajo en el sentido de que yo tenga hijos. La reconstitución de la fuerza de trabajo en términos de que yo llegue a casa y coma. Y la recomposición de la fuerza de trabajo en términos de que yo llegue a casa y descanse. O sea, descanso, como y tengo hijos, y de esa manera la fuerza de trabajo se reconstituye, se recompone y reproduce, no solamente de manera en el presente, sino en el futuro. ¿Por qué en el futuro? Porque al tener hijos, ¿por qué es necesario tener hijos? Porque en un momento determinado, yo, en tanto mercancía, me gasto, me rompo y no sirvo. Y como me gasto, me rompo y no sirvo, alguien debe reemplazar en ese lugar. Quizá no sean mis hijos, sea otro que en el mercado ofreció su trabajo. Pero básicamente mi hijo en algún lugar va a tener que ir a trabajar, por lo tanto se convertirá en fuerza de trabajo en otro espacio, en otra relación social de producción, pero que siempre será, dentro del capitalismo, una relación social de producción de tipo capitalista. O sea, vendiendo fuerza de trabajo, ¿sí?, a cambio de dinero. Esto como primera parte. ¿Por qué el trabajador vende su fuerza de trabajo? Porque básicamente en un proceso que vamos a ver en clases venideras, fue despejado, o sea, se le quitó los medios de producción. Y no es un invento de Marx, es un proceso histórico que es una cosa esencial para entender el marxismo. Marx no escribe una teoría porque se le ocurre, sino que tiene una estructura histórica, ¿sí?, tiene una explicación histórica, por eso se llama materialismo histórico. Materialismo no en torno a que, como hasta acá parece ser, hace hincapié en el dinero, sino materialismo en términos de que la explicación es una explicación material, es una explicación de la cosa que existe, de la cosa que se puede tocar. No hay una explicación divina, no hay una explicación metafórica, me refiero a metafórica como en esas explicaciones donde dice que en realidad el mundo eran 3 personas en una aldea. No, no hay 3 personas en una aldea para Marx, es ¿dónde está esa aldea? ¿Cuándo existió esa aldea? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de modo de producción esclavista, Marx no habla de las sociedades esclavistas, habla de Roma, habla de Grecia. Cuando habla de que los trabajadores en un momento determinado fuimos expropiados de los medios de producción, en concreto habla del proceso del paso del modo de producción feudal al modo de producción capitalista. Repaso por si alguno no lo recuerda, pero en el modo de producción feudal, el campesino vive en la tierra, está pegado a la tierra. Por eso dije la relación dominante en el modo de producción feudal es entre el señor y el feudo. Y el feudo es un espacio de tierra que tiene objetos adentro y entre tantos objetos que tiene los campesinos. Esos campesinos que están pegados a la tierra, ¿sí?, de alguna manera son vitaliciamente ocupantes con derechos sobre la tierra, no propietarios. No serían propietarios en lo que nosotros entendemos, pero sí que si yo estoy en esta tierra, mi hijo tiene derecho a acceder a esa tierra. Tiene posibilidades de heredarla, no en términos de propiedad, sino de ocupación. Entonces mi hijo tiene asegurado su sustento. Obviamente tiene asegurado el sustento, pero también tiene como obligación pagar los tributos y los impuestos que impone el señor feudal. Pero más allá de eso, tiene propiedad de la tierra de alguna manera, ¿sí? Tiene propiedad en términos que puede usarla, ¿sí?, que puede usufructuarla. Y además de eso, es dueño del arado, ¿sí?
además de ser dueño del arado, es dueño de la vaca que tira, que tira el yugo, o sea, que lleva el arado. Entonces me voy a encontrar que buena parte de estos campesinos están vinculados a los medios de producción. Sin embargo, el proceso de la revolución industrial y un poquito anterior, lo que se conoce como la revolución agrícola, ¿sí? Lo que hace es separar al campesino de la tierra. Lo que, si alguna vez lo han visto, se conoce como los cercamientos. Hay un proceso donde, en principio, los nobles ingleses lo que hacen es cercar las tierras y decir, bueno, estas tierras me pertenecen a mí, que de hecho le pertenecían, pero me pertenecen a mí, están delimitadas correctamente de este punto a este punto, de este árbol a este árbol, de este camino a este arroyo, y por lo tanto lo puedo vender. Y se lo vende a un burgués, ¿sí? Un burgués terrateniente, todavía no un burgués en términos de industrial, que es un burgués que va a producir sobremanera y va a buscar una producción intensiva. Pero esos campesinos que ocupaban la tierra hasta acá durante mucho tiempo, y como no tienen título de propiedad, son retirados de esas tierras. Al ser retirados de las tierras, lo que hacen es perder, vuelvo a vuelta, el contacto con los medios de producción. Que no se da de este modo, se da de manera más violenta, directamente, donde los expulsan violentamente. Para que tengamos una idea, si la mayoría sabe quién es Robin Hood, por lo general Robin Hood la historia está ubicada en otro siglo, pero Robin Hood, la leyenda, se escribe o se vuelca en esa época. Y no es una casualidad que justo en la época del proceso de concentración de tierras, ¿sí?, yo me encuentre que aparece una leyenda donde hay un sujeto que defiende a los pobres y los pobres viven todos amontonados en el bosque. ¿Por qué? Porque perdieron las tierras. Entonces, ¿habla de otra época? Sí, habla de otra época, pero en realidad esa narración es recuperada en esa época y es convertida en libro y es masificada justamente en la época donde se está produciendo el proceso de expropiación de las tierras. Si vamos al caso argentino, que lo vamos a ver más adelante, después del primer parcial, justamente este proceso se da con lo que se conocen los agregados de las estancias. Durante todo el siglo XVIII y principios del XIX, los dueños de las suertes de estancia, para asegurarse la ocupación de la tierra y que los indígenas no roban, lo que hace, ¿sí?, es justamente, lo que hacen es mantener ocupantes, o sea, no tienen un formato, pero se llaman agregados concretamente. O sea, ocupantes de tierra, personas que están en alguna parte de su estancia y de esa manera aseguran que otras personas no se las ocupen. Pero cuando empieza el siglo XIX y ya 1820, 1830, donde es más el interés sobre la explotación de esa tierra, ahora no los quieren ahí. Entonces los expulsan. Lo que necesitan es dos cosas, que no accedan a la tierra, y como no acceden a la tierra, tienen que trabajar. ¿Para quién? Para el propio estanciero que lo acaba de echar. Algo muy similar, bastante tiempo después, en 1870, aparece con el caso de Martín Fierro. Si ustedes leen con detenimiento, sé que hay mucha gente que no ha leído Martín Fierro, que no le ha prestado la atención porque se lo dieron en la escuela en un momento donde le parecía que no era interesante leer Martín Fierro. Les puedo asegurar que arranca en un momento determinado, al principio, marca justamente que el gaucho vivía en su tierra y tenía tropilla y tenía familia, por lo tanto era un pequeño propietario. Lo particular de la historia de Martín Fierro es que lo mandan de los pelos, básicamente, a prestar servicio militar, y en ese proceso de prestar servicio militar pierde su tierra y se encuentra con que la tierra le pertenece a otro en otro momento y se hace una especie de, como se conoce como gaucho vago, pero no es correcto. Pero más allá de eso, se hace un forajido, podemos llamar también. En ese entorno lo que yo estoy viendo es justamente el proceso donde los grandes propietarios, conocidos en Argentina como oligarcas, lo que hacen es
desplazar a los pequeños propietarios, a los ocupantes de tierra, quedarse con sus tierras y construir un proceso de proletarización, se dice, o sea, convertir a todos esos pequeños ocupantes o pequeños propietarios en mano de obra. En términos de Marx, para repasar a dónde estábamos, ¿sí?, es justamente separar al productor de los medios de producción, ya sea la tierra, ya sea el arado, ya sea el buey que tira el arado. De esa manera lo que se produce es lo que se conoce como compulsión económica. O sea, yo empujo económicamente al sujeto a trabajar. ¿Por qué económicamente? Porque si yo tomo como otros ejemplos, me voy a encontrar que el esclavo no está económicamente obligado a trabajar. El esclavo está políticamente, de alguna manera, porque hay una ley, una estructura social que lo obliga a trabajar en tanto esclavo, porque no es ni siquiera dueño de sí mismo. En el caso del siervo feudal, está empujado por los tributos, porque Dios dice eso, por la importancia de la iglesia en la Edad Media. Entonces no está económicamente obligado a trabajar, produce para comer. Y entonces produce para comer y una parte tiene que producir porque tiene tierra, porque tiene esa parcela que está ocupando, necesita, para pagar esa tierra, necesita producir una cantidad que es parte del tributo, que es el tributo al Señor, que es el tributo para pagar, por ejemplo, sacar leña del monte, tiene que pagar otro impuesto, el diezmo, ¿no? Le tiene que pagar el diezmo a la iglesia para que lo salven y pueda ir al cielo, tiene que pagar quizá otro pequeño tributo, una gabela chiquita quizá para tomar agua del arroyo, para que sus bueyes pasten en el bosque. Entonces, todos esos son pequeños impuestos o un montón de impuestos. O sea, pequeños, no me refiero a que sean chiquitos, sino que hay un impuesto acá, un impuesto acá, un impuesto acá, son un montón de impuestos. Pero en general, si el cubre no está obligado económicamente a producir, está obligado por el sistema legal a producir. En cambio, en el caso del capitalismo, yo estoy obligado a producir porque como no tengo medios de producción, no soy propietario, no me queda otra, ¿sí?, que tener que vender mi fuerza de trabajo. De esa manera, para que lo entendamos más o menos simple, esto explica o da por agua rápido el mito hippie de irse a vivir al medio del monte. ¿Por qué? Porque en un momento determinado yo necesito producir y donde yo vaya, la tierra es de alguien. Entonces, si la tierra es de alguien, cuando uno, si algún día viajan y conocen La Pampa y se encuentran, o la Patagonia, y se encuentran con tierra y tierra desocupada donde ni siquiera hay mosquitos, la pregunta es de nadie. No, de nadie no. Vayan y pongan 2 ranchitos y alguien va a ser dueño de eso. Entonces, ¿qué es lo que asegura? El que no lo use, pero sea mío, es básicamente que todo el resto se convierte en fuerza de trabajo, obligada a vender su mano de obra. Por lo tanto, si está obligada a vender su mano de obra, va a generar plusvalía, ¿sí? Va a cobrar, volviendo al ejemplo, 200 para producir 1000. Entonces esa plusvalía, el dueño de la empresa la apropiará y la usará una parte para su vida cotidiana y el resto para invertir en maquinaria, para invertir en lo que sea. Por lo tanto, la convertirá en capital. Sí, esa plusvalía, que es trabajo apropiado, yo la uso para comprar maquinarias y que el trabajador produzca más que antes, la maquinaria en realidad es resultado también del trabajo acumulado. ¿Qué es lo interesante? Y con esto ya cierro para no ser denso. ¿Qué es lo interesante de esta lógica que dice Marx? Es que la plusvalía no solamente es parte de la relación económica, sino que además de eso es una relación de dominación. O sea, no solamente me extraen una ganancia, me extraen un dinero, un plus de valor, sino que además de eso me persuaden de que es justo. Y en virtud de que me persuaden de que es justo, ¿por qué? Y porque yo acordé que iba a trabajar 10 horas por 200 pesos, entonces, bueno, por más que yo produzca más, bueno, yo acordé que, bueno, en realidad parte de esa producción, de esa lógica de la plusvalía, lo importante es que produce obediencia, que produce dominación, y que entonces no es solamente una relación económica, sino que es el germen básico, ¿sí?, de lo que va a ser una relación de dominación.
Entonces, lo que yo produzco de esa manera, no solamente, o sea, la plusvalía, no solamente es una relación de producción, sino que es una relación que reproduce la propia relación. O sea, hace dos cosas a la vez. O sea, yo lo que hago es producir un bien y reproducir una relación. ¿Sí? O sea, como es ideológica, me persuade de la necesidad de su propia existencia. Perdón por el ejemplo, por ahí es un poco infortunado, pero es como la lógica del golpeador. O sea, el golpeador le pega y persuade a la persona golpeada de que es necesario o que lo merecía. Entonces, en la lógica de la plusvalía también, y parece malogrado, pero no lo es, porque para Marx la plusvalía es el nudo de la explotación. Entonces yo para ser un explotador necesito convencer al otro de que es necesaria esa relación. Y que si no fuera por esa relación, hace un rato se estaría muriendo de hambre. Esa es parte de esta lógica de que uno vende su fuerza de trabajo por necesidad. Es inevitable pensar, de alguna manera, toda la teoría marxista sin el nudo del concepto de necesidad. O sea, todo lo que sucede, sucede por necesidad. Entonces, los seres humanos, por dar un ejemplo, no descubren vacunas porque les gusta investigar, descubren vacunas por la necesidad de curar enfermedades. Por ejemplo, y vamos a verlo con el Fordismo, la lucha contra el alcoholismo no surge accidentalmente. La lucha contra el alcoholismo surge justamente con la aparición del Fordismo. ¿Por qué? Porque el Fordismo requiere de un trabajo constante y preciso en masa. Y si yo tengo un trabajo constante, preciso y en masa que no se puede detener, no puedo tener un sujeto que la noche anterior estuvo borracho y que durmió mal y que obviamente está agotado y que no tiene la precisión porque quizá todavía tiene alcohol en sangre. Entonces, ese tipo de prácticas no se puede. Entonces, el discurso interesante de ese personaje es que el alcohol hace mal, que el alcohol no es bueno a la salud, que el alcohol daña a las personas. Entonces se construye como un discurso ideológico sobre la salud y sobre la sanidad de las personas. Pero, como si se entendió parte de la explicación, esto tiene que estar vinculado a la estructura económica. ¿Por qué? Porque justamente el ser social determina la conciencia. Entonces no podríamos pensar que todo este discurso de sanidad y de cuidarnos y de pensar distinto está solamente asociado a la bondad del dueño de la fábrica. Justamente lo que necesita la estructura económica es justamente un trabajador responsable, que cumpla horarios, que no falte, que descanse, que coma bien. Entonces, lo que va a venir aparejado a toda esta relación va a ser justamente que con el Fordismo va a haber, por ejemplo, vacaciones, descanso dominical, el sábado se trabaja a mediodía, jornada de 8 horas, sueldos altos, obesidad en los trabajadores. Entonces, decir, bueno, apareció la obesidad, bueno, justamente todo lo otro que no puedo hacer ahora tiene un reflejo negativo. ¿Por qué aparece la obesidad? Y porque ahora comen mejor, porque tienen una vida un poco más relajada de alguna manera. Y al Fordismo no le molesta que uno esté gordo, sí, va a llegar temprano. De hecho existen premios al presentismo, o sea, al no faltar, ¿no? Se pagan cuando se trabaja de más horas, se les pagan plus, o sea, lo que se conoce como horas extras. Entonces, ese reconocimiento legal tiene que ver con que de esa manera yo motivo al trabajador y el trabajador llega a la fábrica y produce más. Si produce más, cuando yo digo, bueno, está bien, en mi ejemplo original ganaba 200. Bien, este trabajador va a ir a trabajar a la Ford y no va a ganar 200, va a ganar 500. Entonces, ustedes pensarían, pero gana 500 y lo que se produce es 1000. No, en la cadena de montaje lo que se produce es 3000. Entonces, cuando el trabajador gana 500, está produciendo 3000. ¿Sí? Entonces, no es que hay, en términos marxistas, ¿no?, que hay menos explotación allí donde las relaciones parecen ser mejores.
No, en términos marxistas, la explotación está donde hay mayor trabajo intensivo, mayor intensidad de producción. Entonces, cuanto mayor sea la intensidad en el Fordismo, es el caso más particular, la explotación es mayor. No es que porque yo lo tenga al trabajador pagándole 50 pesos, produzca 1000 y encima le pegue con un látigo, hay más explotación. No, en términos marxistas, como la explotación en el capitalismo sea por medio del capital, lo que yo tengo que ver es el grado de intensificación que se da, ¿sí?, de esa extracción de valor. Entonces, cuanto más intensiva sea la extracción de valor en esos lugares, ¿sí?, mayor explotación habrá. Por lo tanto, hay más explotación en la empresa más tecnologizada que en la empresa más esclavizante, en términos de lo que el marxismo propone como la explotación. La explotación es justamente, como dijimos recién, tiene un grado muy fuerte ideológico. Y como tiene un grado muy fuerte ideológico, lo importante para que esa explotación sea genuinamente explotación es el grado de ideología que esté impreso también. Entonces yo obtengo mucha ganancia y además de eso obtengo mucha sumisión. Y al obtener esas dos cosas, no solamente gana dinero, come bien, vuelve mañana contento. ¿Sí? Esa es parte de la lógica de la explotación. De esa manera también evito algo que es muy importante para producciones como el caso, bueno, que usamos de Henry Ford, que es reducir o detener las opciones de la huelga. Entonces, cuanto menos huelgas haya, menos trabajo a desgano, que se conoce también, menos rotura de maquinaria. ¿Por qué? Porque el trabajador no quiere romper la máquina, no quiere que se le rompa la máquina para no perder días de trabajo, para poder seguir ganando bien. ¿Por qué? Porque cuando sale a la calle, al mercado real, él gana, si no me equivoco en mi ejemplo, 500 pesos. Y el trabajador de la silla gana 200. Entonces el trabajador de la silla va caminando al trabajo o en colectivo, ¿sí?, y come lo que puede. Mientras el trabajador de la Ford no solamente come bien, se viste bien, sino que va en auto, ¿sí? Entonces se siente distinto. Ahí es otra vez donde la capacidad ideológica de la explotación produce una nueva impresión, ¿sí? Se imprime en la cabeza de la persona ese proceso que, bueno, más actualmente ya no Marx, pero se produce como un desplazamiento, se dice, o sea, se sale de la clase social, lo que no quiere decir que realmente lo haga, pero mentalmente se siente parte de otra clase social. Es lo que también se conoce como falsa conciencia, que eso sí es un concepto que usaron mucho más los marxistas. O sea, esta falsa conciencia que me hace sentir parte de algo que realmente no soy.